primer lugar, muchas gracias por la oportunidad y además gracias a los académicos que aceptaron comentar esta charla, los académicos Cuadrelli y Barangot, y al profesor Jorge Castro, que me concedió el tiempo y la atención para discutir los contenidos de esta charla y que me ayudaron muchísimo. Yo pensaba continuar con la línea que habíamos iniciado en la primera de las conferencias, cuál era las estadísticas más bien nacionales, los problemas, los desafíos en términos epidemiológicos que tenía el país, pero en el interín surgió esta polémica a partir de un artículo, un par de artículos sucesivos publicados por unos investigadores norteamericanos que causaron impacto, confusión y hasta un cierto grado de alarma. Y pasó en cierto modo desapercibido o con a bajo ruido en la comunidad académica, digamos, ¿no? Y a mí me parece que convenía por lo menos hacer la crónica de esa polémica, darle un marco y sintonizar con lo que los investigadores han aportado y cuáles son las preguntas que se responden y las que evitar, digamos, o tratar de identificar las confusiones y qué queda por hacer. Para darle un marco a este asunto, digamos, que tiene que ver con el cáncer y la mala suerte, la expresión mala suerte a mí no me gusta mucho, pero es como ha sido identificado en términos internacionales, así en los artículos internacionales que se pueden identificar, yo qué sé, como una treintena de artículos a propósito de este problema en los últimos 2 o 3 años. De gente muy relevante, opinando, de gente muy, muy importante involucrada con el tema. La primera base del asunto viene de este artículo que yo lo mencioné en la primera conferencia, que es la enunciación de la teoría multietápica del cáncer, como ustedes ven, formulada por Armitage y Richard Doll en 1954, donde ellos propusieron, simplemente mirando la distribución de los riesgos en función de la edad de morir por cáncer, recién empezaban a aparecer las primeras cifras, y observaron que eso era compatible con un modelo en el cual una secuencia de eventos determinado tenía que completarse para que la transformación maligna ocurriera, y cada uno de esos eventos con una cierta probabilidad que podía cambiar a lo largo de la vida. En fin, los primeros que introdujeron ese concepto fueron estos investigadores, y ahí quedó entonces ya introducido el concepto de que el cáncer era un fenómeno probabilístico, aunque ahora vamos a ver que ya algunas cosas se venían manejando antes, pero aquí es un mojón, digamos, en esta investigación. Claro que yo no voy a entrar en el asunto porque no es mi área, pero desde los conceptos que se manejaron entonces hasta los de hoy ha pasado mucho, y la biología molecular ha resuelto, ¿verdad?, una cantidad de problemas y ha hecho un avance formidable. La transformación maligna ahora se concibe que efectivamente hay una secuencia crítica de mutaciones, pero también de cambios epigenéticos, fundamentalmente mutaciones que afectan a los genes conductores, que conducen el proceso de duplicación celular, y que en el curso de esta serie de transiciones esa población celular va adquiriendo ventajas relativas y evoluciona hacia un cáncer. Un punto importante que ha sido en cierto modo descuidado por estos artículos que vamos a ver es que hay factores que pueden afectar, que controlan este producto final. Entre ellos, bueno, hay un mecanismo intrínseco que fue mencionado aquí por varios académicos, entre ellos el académico Barbeito se ha referido a la muerte programada, la apoptosis, cuando se acumulan errores tan graves que se dispara ese fenómeno, y también el sistema inmune, en fin, y otro tipo de controles
más allá del de la población celular en sí misma. La segunda contribución central de la epidemiología del cáncer fue que un conjunto de factores exógenos afectaban dramáticamente estas probabilidades de que esta secuencia de cosas ocurriera, ¿verdad? El trabajo fundamental, sin perjuicio de que había antecedentes a nivel experimental, en el mundo muchísimos, digamos, de efectos de agentes que podían ser carcinogénicos, muy cerca, aquí nomás, cruzando el charco, son famosos los experimentos de Roffo, ¿verdad?, en la carcinogénesis experimental, por eso el instituto lleva su nombre. Y a nivel epidemiológico, los trabajos de Dolly Hill sobre el cáncer de pulmón y el tabaco a principios de los 50. De manera que ya había evidencias, pero este informe que hicieron Dolly y Peto, primero el Congreso de los Estados Unidos, después lo publicaron en el Journal of the National Cancer Institute y después fue un libro, ya tienen el rol de atribuir a los distintos factores de riesgo involucrados, que habían sido, digamos, detectados, la responsabilidad que les correspondía en Estados Unidos en aquella época y sobre las muertes por cáncer. Y entonces apareció esta tabla, ¿verdad?, en donde el tabaco se lleva el 30%, ahí se mezclan inicialmente, en esta época no se diferenciaban el sobrepeso y la obesidad de los aspectos de la dieta, el estilo de vida sedentario, en fin, las radiaciones, ultravioletas y ionizantes, en fin, todos este tipo de... Y a cada uno se le asignó lo que se llama una fracción atribuible, es decir, una proporción, en este caso, del total de las muertes que podía ser adjudicado a estas causas, ¿no? Más todavía, bueno, estos son riesgos modificables, también se conocían y se conocen mucho mejor aspectos que tuvieron que ver con investigaciones en mellizos. Aquí hay genetistas que conocen mucho mejor que yo este asunto, que son los cánceres hereditarios, que están en el orden del 5 al 10%, entonces se trata de cánceres más bien esporádicos, los de la otra tabla, que no son modificables, digamos, y que tienen que ver con predeterminaciones, ¿verdad?, heredadas en vulnerabilidades genéticas. Ahí están las poliposis colónicas, en fin, todos esos cánceres, algunos lo vamos a mencionar explícitamente. Pero fíjense que en el mismo informe, citando además un comité de expertos de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, pero además poniendo en la posición de estos investigadores, adjudican una mayoría a los cánceres que son potencialmente prevenibles, controlando el equilibrio. Las investigaciones más recientes, las estimaciones globales, o las estimaciones más recientes sobre las fracciones atribuibles a nivel poblacional, esta es la sigla en inglés, la PAF, con una metodología más precisa, con muchísimo más evidencia disponible, tanto en el terreno de la magnitud del cáncer, de la incidencia de cáncer en los distintos tipos de cáncer, como en los factores de riesgo, han arrojado que en Gran Bretaña, o en el Reino Unido más precisamente de Gran Bretaña, se podían atribuir, digamos, un 38% de cánceres, o se podía fijar en un 38% del total de los cánceres que eran potencialmente evitables, ¿no?, esa fracción, considerando todos los cánceres reunidos. Y en Estados Unidos un 42%, de manera que se redondea ahí un 40% en estos dos países, un promedio del 40% que serían potencialmente prevenibles. A nivel mundial, la cifra es mayor, aunque no está debidamente estimada con el rigor de estos, pero dado el peso que tienen los factores infecciosos en el mundo menos desarrollado, o en los países menos desarrollados, ¿verdad?, por ejemplo, la infección por HPV y el cáncer de cuello de útero, la hepatitis C, el cáncer de hígado, en fin, una cantidad de infecciones que son más prevalentes en los países menos desarrollados aumentan, pero fíjense
que nada menos que el 50%, la mitad del total de los cánceres podrían ser prevenibles. Este es el primer anuncio, y que me pongo a cubierto de todo lo que venga, que es el fundamento más relevante de la prevención primaria, que está sostenido en todos sus términos, digamos, en todos sus términos, y no se va a cuestionar ninguno de ellos el valor que tiene la prevención primaria, ¿verdad? Una medicina, entre comillas, que puede curar o evitar una enfermedad, es el desideratum de la medicina, como bien conocemos, ¿verdad? La prevención. Ahora bien, estos son los factores de riesgo, que son más o menos los mismos, aunque más precisos en este trabajo final. En estas estimaciones se precisaron el sobrepeso y la obesidad, de la dieta, en fin. Quien quiera ver esta tabla, que no se puede leer, seguramente de dónde están, está disponible. Todos los artículos están disponibles. Vean ustedes que cuando se cumplieron los 50 años de la teoría multietápica, uno de sus autores, Sir Richard Doll, eminente epidemiólogo, puso esta frase en uno de sus comentarios, también referido a la cifra anterior, ¿verdad? El hecho de que un 20% de los fumadores intensos desarrolle cáncer de pulmón, con una expectativa de vida de 75 años, digamos, no quiere decir que el 80% restante sea genéticamente inmune. Él dice, quizá es un problema de buena suerte o de mala suerte, ¿verdad? Y dice, agrega, personalmente, porque la polémica ya estaba instalada aquí, personalmente yo considero que eso tiene sentido, pero mucha gente no lo considera así. Entonces, un problema, y lo resumo que comenzó porque los mismos autores que hicieron el primer artículo que yo cité aquí decían que la concepción, yo esto lo dije en la primera conferencia, que la concepción predominante en los médicos británicos de final de los 40 era aquella propuesta por los patólogos alemanes de que los cánceres nacían de células embrionarias presentes en los tejidos adultos. De pasar a eso, a un concepto eminentemente externo, el enemigo está afuera, ¿verdad? Como señalan estos artículos que yo he visto, hay un gran salto. Primero, el salto hecho en los 60, entre los 60 y los años 80. Un poco, digamos, ajustado en la última ya a la mitad, ¿verdad? Entonces vamos un poco reduciendo esas cifras. No obstante, son precisas y enormemente importantes. Bien, y Jorge Castro me dijo por qué no ponemos estos términos del azar y de la incidencia del cáncer o de la carcinogénesis en lo que conocemos de los efectos determinísticos y estocásticos de las radiaciones ionizantes. Si una población de animales se irradia con una cierta dosis, uno está seguro, como lo decía Jorge, que a una cierta dosis todos los ratones van a tener diarrea, y si aumentamos la dosis van a tener otros efectos hasta poder morir por la dosis de radiación. Son efectos determinísticos, ¿verdad? Sabemos que todos los ratones van a ser afectados, pero si irradiamos con una cierta dosis, ¿verdad?, una población de ratones, a priori no sabemos cuál de ellos va a tener cáncer. Ese es estrictamente el azar impuesto, o en otros términos la carcinogénesis es un fenómeno probabilístico, ¿verdad? Si yo aumento la dosis, aumento la probabilidad, aumento la frecuencia de ratones que tendrán cáncer, pero a priori yo no puedo saber cuál de esos ratones va a tener cáncer. ¿Cuál fue el artículo inicial de la polémica? El artículo inicial los dos artículos fueron iniciados por estos dos, o escritos por estos dos investigadores, uno de ellos muy famoso, que es Vogelstein, que es fue el que descubrió el gen APC, responsable de la poliposis adenomatosa familiar, una persona muy conocida, un investigador muy conocido, y Christian Tomasetti, que es un bioestadístico. Los dos son del Johns Hopkins, y publicaron un artículo que
se titulaba "La variación en el riesgo de cáncer entre los tejidos puede ser explicada por el número de las variaciones de, de divisiones de las células madre". Y entonces aquí se muestra en este gráfico un diagrama de dispersión donde están el número de divisiones a lo largo de la vida de los distintos tejidos. Cada punto es un tejido, o mejor dicho, el cáncer que asienta en un tejido, ¿verdad? Y acá está, no se ve nada, pero yo les voy a ir diciendo. Sí, me fue imposible conseguir una mejor definición de esta, pero yo voy a explicar lo que quiero decir. En el eje de horizontal están el número de divisiones total por tejido. Y aquí está el riesgo de padecer un cierto tipo de cáncer a lo largo de la vida. Entonces, voy a poner dos cánceres. Acá está el cáncer de pulmones fumadores y acá está el cáncer colorectal, ¿verdad? Ambos con riesgos, a pesar de que están en escala logarítmica, relativamente en el mismo eje horizontal. Aquí se muestra que los distintos cánceres, el riesgo a través de la vida y el número de divisiones se correlacionan bastante bien. Entonces, fíjense, ahora vuelvo a este indicador estadístico. Sin perjuicio de que tanto el cáncer de pulmones fumadores como el cáncer colorectal tienen riesgos altos, el cáncer de pulmones fumadores es un poco mayor, los dos tienen distinto valor del número de células, de divisiones en las células madres, de modo que está claro que esa podría ser, digamos, una clave para entender por qué el cáncer de colon es tan frecuente y bastante más frecuente que otros cánceres que son vecinos, de tejidos vecinos, como el del duodeno o mismo del intestino delgado, ¿verdad? Este fue el asunto. El coeficiente de correlación es alto y el cuadrado del coeficiente de correlación, de cuán buena es este ajuste de estas dos, de cuán bueno es el total de divisiones de las células madres para predecir el riesgo de un cierto cáncer a través de la vida, es bueno, pero esto implica de la variabilidad entre los tejidos. Y entonces, a través de este indicador, que es el coeficiente de determinación, cuyos detalles de tecnicismos estadísticos no voy a entrar, esto implicaría que el 65% de la variabilidad del riesgo de padecer un cáncer entre los tejidos, entre los distintos tipos de tumores según el tejido donde asientan, es explicada por el total de divisiones de las células madres. De manera que el total de divisiones de las células madres podría ser un buen predictor del riesgo a través de la vida, o si ustedes quieren, de la variabilidad que tienen estos riesgos. Este es un punto distinto. El concepto subyacente es que un conjunto, digamos, o el concepto subyacente en el artículo, que yo mismo lo señalo así, por eso está entre comillas, ocurren simplemente por el azar durante la replicación celular, más que como producto de factores carcinogénicos. Esta frase fue la que en el primer artículo, después fue moderada en el segundo, causó un gran impacto, porque le daba relevancia a cosas que no se pueden controlar y dejaba en segunda importancia cosas que sí podemos controlar, como los factores de riesgo. Y entonces ellos intentaron de discriminar el riesgo total de padecer un cáncer a través de la medida del impacto de tres riesgos: las predisposiciones heredadas, que son típicas de los cánceres hereditarios, los factores exógenos, ahí es la E de environmental, y aquellos vinculados a los errores replicativos. Entonces ellos mostraban que el 65% de la variabilidad de los riesgos entre los tejidos de producir cáncer se podía atribuir en la gran mayoría a factores replicativos. Después moderaron esto, pero esto fue lo que escribieron: un tercio de las variaciones del riesgo de cáncer entre los tejidos es atribuible a factores ambientales. La mayoría entonces es debida a mala suerte, porque es el azar el que está determinando aquellas mutaciones involucradas, y esto es
le servía para enfatizar más que la estrategia de prevención, las estrategias de prevención primaria, más que la evitación a través de la prevención primaria, evitar los riesgos, diseñar estrategias que limiten la mortalidad y sus causas, fundamentalmente a través de la detección precoz de cosas que ya estaban ahí. En el segundo artículo expanden el espectro a una cantidad de países y registros de cáncer, porque una de las críticas que se les hizo que era para Estados Unidos, y también discriminaron entre los distintos tipos de cáncer cuál era de estos tres factores, aquellos atribuibles a factores hereditarios, aquellos atribuibles a factores ambientales y aquellos atribuibles a factores replicativos. Y globalmente, considerando todos los tumores que ellos analizaron, esta es la conclusión a la que llegaban. El 5% de esos factores daban cuenta de que eran responsables los factores hereditarios, un 29% los ambientales, y que un 66%, ¿verdad?, de las transformaciones tenían que ver más bien con mutaciones, el enemigo adentro, como lo dijeron explícitamente en alguna conferencia de prensa, ¿verdad? El enemigo estaba más adentro que afuera. Aquí hicieron para cada tejido de los estudiados un trabajo enormemente laborioso, digamos, donde calcularon la importancia relativa de cada uno de los factores. Por ejemplo, para el cáncer de páncreas, que aquí está el componente hereditario, aquí el replicativo y aquí el ambiental. Vean ustedes que un 5% está muy tenue el páncreas en lo hereditario, relativamente tenue en lo ambiental y muy rojo en lo replicativo, 77% se atribuye. Y así lo hicieron para una cantidad de tipos de cáncer. Entonces el asunto es, como dice Harry, perdón, este famoso humorista, los números no mienten, las estadísticas son otra cosa, ¿no? Conviene reírse de uno mismo de vez en cuando. Y las críticas vinieron por el lado de la rigurosidad estadística, por los sesgos estadísticos impuestos. En primer lugar, el R cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación no establecen una relación de causalidad, establecen una relación de asociación, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, esta relación no quiere decir que el 66% de los cánceres se atribuyen a los factores replicativos, sino que el 66% de la variabilidad entre los tejidos, ¿verdad?, del riesgo de cáncer a lo largo de la vida es explicada en gran parte por esta variable, el número de divisiones de las células. Entonces ponen como ejemplo, si un gran mutágeno gravísimo afectara a toda una población, la gráfica se mantendría, solo que subiría un peldaño más arriba, porque en todos los tejidos podría ser aumentado el riesgo, y de manera que la correlación se mantendría, pero el efecto, digamos, real sobre la carcinogénesis estaría a cargo de un factor externo. También proceder con valores agregados no es bueno, porque los valores agregados, digamos, y no individuales de cada una de las variables es un problema. Ellos hicieron una analogía con el recorrido de los autos, digamos, y entonces, claro, cuando el recorrido aumenta, el trayecto aumenta, es más la probabilidad de un siniestro, ¿verdad?, de tránsito. Ahora, el asunto es que cuando se toman valores agregados, por ejemplo, como se han tomado de la cantidad de accidentes, en donde aquí en Estados Unidos, donde cada punto es un estado, ¿verdad?, y acá las millas recorridas, efectivamente hay una correlación. Cuanto más millas recorridas, más accidentes hay. Pero no quiere decir mucho de las cosas individuales, porque si uno indaga el nivel de alcoholismo en cada uno de estos puntos, las cosas pueden cambiar sustantivamente, aunque la relación sea. Por otra parte, la suma de los tres factores no necesariamente dan uno. No se compone solo de estos tres factores
y unívocamente de estos tres factores, ¿verdad? Pueden estar intrincados, digamos, los efectos de cada uno de ellos en la determinación de cáncer. Entonces es muy difícil atribuir responsabilidades discriminando exclusivamente entre estos tres factores. ¿Quién sabe si no hay otros involucrados en la web? Entonces, como comentario final, porque me quedan solo algunos pocos minutos, el cáncer, por otra parte, los oncólogos conocen bien que el cáncer son patologías los diferentes tipos de cáncer son patologías muy diferentes. En lo clínico, en lo epidemiológico, es muy difícil establecer afirmaciones generales, como lo que se pretendió en el primer artículo sobre todo. El hecho de que el número de divisiones de las células madres explique 2/3 de la variabilidad, en realidad, del cáncer entre los tejidos, no implica necesariamente, como hemos dicho, que aquella sea la responsable de 2/3 de los cánceres. Por otra parte, está estudiado que la tasa de divisiones de las células madres puede ser activada o moderada por factores externos, ¿verdad? Wiley, que es un epidemiólogo nutricional, decía que depende de cómo esté el metabolismo, de cómo se alimente ese metabolismo, esto puede aumentar o disminuir, y si hay factores que influyan, factores de riesgo, también se puede modificar la tasa. Siendo la carcinogénesis obviamente una enfermedad ligada al control de la replicación, como me dijo muy bien Quadrelli, el académico Quadrelli en la primera charla, el cáncer es una enfermedad genética, ¿no? Y es una enfermedad fundamentalmente del control de la replicación, no debería llamar la atención que los errores implicados justamente en la replicación fueran relevantes. Los efectos hereditarios, ambientales y replicativos se intrincan, como hemos dicho ya, como lo hemos explicado. El azar, el componente del azar. En general, nadie estuvo en desacuerdo de que el azar influye de manera importante en todos los procesos, en los procesos de la carcinogénesis, pero en la biología en general, ¿verdad? Por otra parte, en el siglo XX la física ya reconoció que el comportamiento de la materia a nivel subatómico es estocástico, ¿verdad? Y conociendo las condiciones iniciales del sistema no se puede prever qué va a ocurrir con él, ¿verdad? Pero de manera que el azar va a estar presente en muchos de los procesos, incluida la generación de las mutaciones. No obstante el tenor y la variedad de las críticas, es evidente que hay puntos que restan aclarar en todos estos hallazgos. En particular, sobre cuál es la relevancia del azar en estos procesos cuando se desligan todos esos factores que están tan intrincados. En fin, los comentarios más de advertencia que formuló la IARC, la Agencia de Investigación en Cáncer, fue que esto nos ponía en una situación parecida al primer párrafo de la obra de Esperando a Godot, ¿no? Que decía Estragón, no hay nada que hacer, no hay nada para hacer, estaban esperando a Godot. Y entonces ellos dicen, hay mucho por hacer, por lo pronto, muchas de las cosas que estamos atribuyendo al azar pueden ser cosas desconocidas. Más de la mitad de los cánceres son prevenibles si sabemos cómo. El asunto es que son potencialmente prevenibles. No quiere decir que ahora los estemos previniendo, que son potencialmente prevenibles. El énfasis en la prevención secundaria es un punto interesante que ponen los investigadores, ¿verdad? La detección a nivel molecular de un fenómeno que ya está en marcha, del fenómeno ya consolidado que está en marcha. Y la convergencia de la medicina de precisión con las estrategias de prevención es la otra cosa, en particular la definición de grupos de riesgo, de personalizar los riesgos, ¿verdad? Y por consiguiente personalizar aquellas medidas de prevención que sean necesarias. Bueno, esto da para seguir mucho más, yo me he quedado sin tiempo, estoy creo que cumpliendo correctamente con los tiempos asignados, así que muchas gracias por la atención.